Unidad número 3, geometría analítica. Esta es la semana 9, la semana 8 fue de evaluación y en la semana 9 vamos a ver conceptos básicos de la geometría analítica y también vamos a ver recta. Esta PPT fue hecha para una sola clase, pero es harta materia, ¿ya? Así que no creo que podamos ver todo, pero vamos a llegar hasta donde lleguemos. Total, tenemos una clase más esta semana. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer definiciones básicas de la geometría analítica, que ya vamos a ir viéndolas, y también vamos a ver recta, que viene siendo uno de los elementos más importantes de la geometría analítica, para aplicarlas en la resolución de ejercicios usando principalmente el programa GeoGebra. ¿Ya? Ya vimos el programa GeoGebra. A lo básico, básico. ¿Quién no sabe lo que viene siendo un plano cartesiano? Bueno, mejor digamos que el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de referencia que se genera por la intersección de dos rectas numéricas. Esta recta numérica horizontal y esta recta numérica vertical. Esas dos rectas numéricas se intersectan y crean este plano, ¿no es cierto?, que nos ayuda a nosotros como sistema de referencia en donde yo voy a tomar coordenadas tanto en uno de los ejes como en el otro. ¿Ya? Para poder graficar un punto, por ejemplo, donde está ubicado el punto 2,4, tenemos que entender que la primera coordenada de un punto corresponde a la ubicación de este punto en el eje X, mientras que este cuadro viene siendo la ubicación del punto en el eje Y. Por lo tanto, si yo quiero ubicar el punto 2,4, me ubico primero en la coordenada en X, que es 2, en el eje X, y luego voy a subir o bajar dependiendo del valor que tenga la coordenada en el eje Y. En este caso es un cuadro positivo. Por lo tanto, yo estoy aquí y como tengo un 4 positivo, voy a subir hasta 4. Y aquí donde llegué yo, ese viene siendo el punto 2,4 que yo quería graficar. ¿Ya? Entonces, esto que estoy hablando es súper básico, pero no importa, es importante dejarlo claro. Lo otro que es importante es el plano cartesiano propiamente tal, saber cuáles son sus elementos. ¿Ya? Entonces, en delante decíamos que el plano cartesiano se compone por la intersección de dos ejes. Uno viene siendo el eje horizontal o eje X, que se conoce como eje de las abscisas. Otro viene siendo el eje Y, que se conoce como el eje de las ordenadas. Es súper importante que cuando nosotros tenemos un punto de coordenadas, por ejemplo, cualquiera, en este caso x1, y1, la coordenada x1 se conoce como la abscisa y la coordenada en y se conoce como la ordenada. X, abscisa, y ordenada. ¿Ya? Y lo otro es que el plano cartesiano se subdivide en cuadrantes en donde estos cuadrantes van en contra del orden del reloj, es decir, antihorario, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Vámonos con el cuadrante 1. Lo importante de los cuadrantes es saber cuáles van a ser la simbología que van a tener las coordenadas de los puntos ubicados en cada uno de los cuadrantes. Si ustedes se dan cuenta, en el primer cuadrante, mi eje en la parte del eje que le pertenece, la parte del eje X que le pertenece al cuadrante 1 va a ser positivo. La parte del eje Y que le corresponde al cuadrante 1 va a ser positivo. Por lo tanto, los puntos van a ser positivo, positivo. ¿Ya? De esa forma van a ser los puntos. En el segundo cuadrante, la parte del eje X que le corresponde al cuadrante 2 es negativo, mientras que la parte del eje Y que le corresponde al cuadrante O va a ser positivo. Por lo tanto, aquí es menos más. Los puntos van a ser negativo positivo. Acá sería negativo negativo y acá sería positivo negativo. Y eso es importante porque de repente usted le puede decir, dado un punto perteneciente al tercer cuadrante. Entonces usted ya sabe que las coordenadas van a ser negativas negativas. ¿Ok? Esa es la primera parte y la parte más básica. Saber graficar un punto y saber las partes del plano cartesiano. Ya, entonces aquí viene la primera parte que es como la más básica, que es ya la primera parte más operacional, que viene siendo la distancia entre dos puntos. Para cualquier par de puntos, en este caso el punto P1 y P2, si yo quisiera sacar la distancia que existe entre ellos, lo que voy a hacer es graficar el punto P1, P2, como aparece en esta gráfica, y voy a proyectar sus coordenadas en cada uno de sus ejes correspondientes. Como el punto P1 tiene las coordenadas X1 e Y1, significa que esta proyección hasta el eje X va a ser la coordenada X1 y esta proyección hasta el eje Y va a ser la coordenada Y1. Análogamente con el punto P2, como el punto P2 tiene coordenada X2 y 2,
Entonces quiere decir que yo proyecto hacia el eje X y voy a tener la coordenada X2, yo proyecto hacia el eje Y y voy a tener la coordenada Y2. De esta forma, al proyectar las coordenadas de cada uno de mis puntos con los cuales yo quiero calcular una distancia, puedo trazar este segmento que voy a llamar un segmento D de distancia. Este segmento D recibe su nombre en base a la notación de distancia entre dos puntos que se escribe así: D de distancia, y entre paréntesis va P1 y P2, porque P1 y P2 son los puntos con los cuales genero el segmento al cual yo quiero sacar su distancia. Si mis puntos fueran el punto A y el punto B, entonces yo tendría el punto A y el punto B. O sea, la distancia entre A, B. Esa sería la escritura de acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es entender lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, yo me generé aquí este triángulo celeste para poder aplicar Pitágoras, porque eso es lo que dice acá. O sea, la distancia entre dos puntos se puede establecer mediante Pitágoras. Y para poder hacerlo, lo que tengo que hacer es simplemente sacar la distancia de los catetos, porque yo sé que la distancia de la hipotenusa es D, la distancia que yo quiero sacar. Entonces, ocupando Pitágoras, yo voy a sacar cuál viene siendo esta distancia de este cateto y cuál viene siendo la distancia de este cateto. La distancia del cateto vertical la voy a sacar con estos dos valores que están acá. Yo voy a tomar la distancia I2 y voy a tomar la distancia I1 y se van a restar. Si yo a la distancia I2 le resto la distancia I1, me va a quedar este segmento, es decir, el cateto que yo quiero tener. Entonces, ¿cómo le hago? A la distancia I2 le resto I1, o sea, I2 menos I1 me da el largo de este cateto. A su vez, ¿cómo le hago para sacar esta? Análogamente, la distancia de X2 le voy a restar la distancia de X1, me va a quedar esta diferencia, X2 menos X1. En donde con estas dos paréntesis que están acá, que van a representar a los catetos de este triángulo, voy a calcular Pitágoras. ¿Ya? Así que vamos calculando Pitágoras en este triángulo. Po. Antes de que calculemos Pitágoras, me gustaría saber si entendieron. ¿Entendieron, chicas, chicos? La gran mayoría, profe. ¿Qué parte no? O sea, entendí que hay que sacar las distancias mediante Pitágoras. Obviamente, el lado vertical se le resta una resta para poder sacar esa distancia. De I2 menos I1, abajo es lo mismo, pero con X. Sí. Eso fue lo que entendí. Está perfecto lo que usted entendió. Eso es. Eso es. ¿Ya? El detalle está en que después nosotros, en vez de ver los gráficos, ya aquí está lo gráfico, ahora nos pasamos a lo algebraico, ¿ya? Entonces, de aquí yo tengo que aplicar Pitágoras, y Pitágoras empieza así, pues la hipotenusa al cuadrado, que sería D al cuadrado, es igual a la diferencia X2 menos X1 al cuadrado, y acá Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado, cateto cuadrado igual cateto cuadrado. Entonces va a quedar esta igualdad acá. Como yo quiero sacar 2, tengo que aplicar raíz cuadrada. Recuerden que las potencias de grado n y las raíces de grado n son funciones inversas, por lo tanto se anulan. Eso quiere decir que si yo tengo una potencia de grado 2, tengo que aplicar una raíz de grado 2 en ambos lados de la igualdad para poder eliminar este exponente 2 y llegar solamente a la letra que yo quiero, que sería d. Pero ojo, cuando yo aplico raíz en un lado, también aplico raíz en el otro lado y aplico en todo el lado, no a cada uno de los elementos. ¿Saben por qué? Porque no existe ninguna propiedad de la raíz que me permite separar sumas. No hay. Solamente existen propiedades para la multiplicación y la división. Por lo tanto, como aquí tengo una suma, necesariamente tengo que aplicar raíz acá. Listo. Entonces, de esta forma, la distancia entre dos puntos P1 y P2 se puede obtener a través de esta fórmula que está acá. La distancia entre P1 y P2 viene siendo igual a la raíz de la resta de las X al cuadrado más la resta de las Y al cuadrado. Súper útil comprender que da lo mismo si yo coloco X2 menos X1 o X1 menos X2, da lo mismo eso, porque aquí voy a hacer una resta, y esta resta, independiente del valor que quede, lo voy a elevar al cuadrado, por lo tanto, siempre de acá voy a obtener un valor positivo. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo tuviera 5, que X2 fuera 5 y X1 fuera 2, 5 menos 2 me da 3, 3 al cuadrado es 9, listo. ¿Qué pasa si lo hiciera al revés? 2 menos 5 me da menos 3 al cuadrado me sigue dando 9. Por lo tanto, da lo mismo el orden en que yo reste o sume. ¿Ya? Entonces, aquí vienen estos ejercicios pequeños que yo quiero, son ejercicios como para soltar la mano, que los vamos a hacer de tres formas distintas. Uno lo vamos a hacer viéndolo, ¿no es cierto?, a mano, que eso lo voy a ver en mi software, en el software el Scientific, como lo hacemos siempre. Y yo tengo por aquí guardado
Semana 9, recta 130. Sí, creo que es esto. Aquí está. Entonces aquí está el primer ejemplo. Dice, ejemplo de distancia entre dos puntos. Aquí está la fórmula. La fórmula dice así. Dados dos puntos, fíjense que ahora los puntos en vez de llamarlo P1 y P2 los llamé A y B. Ya da lo mismo eso. Entonces, si yo tengo un punto A y tengo un punto B con las coordenadas que le corresponden, la distancia entre A y B viene siendo esta fórmula. ¿Ya? Entonces yo, ejemplo 1, le digo, borremos esto, ¿no es cierto? Yo le digo a usted, ¿saben qué, chiquillos? Calculemos la distancia entre esos dos puntos. Entonces usted sabe que la fórmula tiene una raíz gigante y que en una paréntesis van las restas de las x y en la otra paréntesis van las restas de las y. Vámonos por la resta de las x. Los x son menos 3 y 6, entonces eso se tiene que restar. Entonces reemplazo. ¿En qué orden? Da lo mismo. Menos 3 y el otro es 6. Acá viene la resta de las i's. ¿Cómo resto? Da lo mismo. 1 menos 15. ¿Podría haber sido 15 menos 1? Démosle 15 menos 1. Da igual. Entonces ahí tengo todo eso escrito y ahora vamos a trabajarlo un poquito más. Por trabajarlo un poquito más es lo que uno haría a mano, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, menos 3, menos 6, menos 9 al cuadrado, eso es 81. Acá tendría 15, menos 1 es 14. 14 al cuadrado no tengo idea. Para eso voy a recurrir ¿a qué? A mi calculadora. A ver. Lo que voy a hacer es colocar esta... Ah, no me deja, ya. Ahí está. Entonces yo quiero saber cuánto es 14 al cuadrado. Y 14 al cuadrado me da como resultado 196. Entonces aquí tengo 196. 196 más 81 me va a quedar 270 y algo, creo. 277 y nada más que hacer. Bueno, podría pasarlo a número. Sería eso. Ahí está. ¿Ya? Entonces de esa forma yo saco la distancia. Ahora lo que voy a hacer es tomar estos dos números y los voy a llevar al GeoGebra. Entonces control C, que sería el menos 3, menos 1. Ojo, GeoGebra lo único fome que tiene es que no te permite escritura en... ¿Cómo se llama esto? No te permite escritura en fracciones. Por lo tanto, cuando yo ingreso el punto 3,1, lo va a tomar de esa forma y si yo tuviera coordenadas fraccionarias, como acá abajo, por ejemplo, aquí tengo una coordenada fraccionaria, 1/2 y 3/4, coordenada fraccionaria, me las va a tomar como fracciones. La verdad de las cosas es que puede que te las tome como fracciones en base a escritura, pero en base a respuesta siempre te va a entregar decimales, siempre, ¿ya? Entonces ahí tengo mi otro punto, ahí está. Entonces tengo mi punto, fíjense que no veo el B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy con la ruedita del mouse, ir achicando hasta que aparece el B. Entonces, lo que yo quiero es sacar la distancia entre esos dos, que nosotros ya vimos en el Scientific, que viene siendo 16,643. Entonces, sacamos la distancia. Nos vamos a la parte de herramientas, nos vamos a la parte de medición, selecciono distancia, selecciono los dos puntos y ahí me aparece que la distancia entre A y B es 16,643, 3, 1, bla, 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 bla. Todo lo demás. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la forma rápida de hacerlo, la más rápida, con GeoGebra, ¿no es cierto? Colocar los dos puntos y ocupar distancia. La otra es meterla a la calculadora, pero ustedes ya saben hacer eso. Así que lo que vamos a hacer a continuación es que le voy a dar 5 minutos para que usted resuelva estas distancias que están aquí. Esta parte se la puede saltar. Realice un plano de cartesiano en su cuaderno, pero esta parte no. Grafique los siguientes pares de puntos y determine la distancia entre ellos. Hágalo con GeoGebra, ¿ya? ¿Lo tiene instalado GeoGebra ya? Yo no, pero lo voy a abrir en el navegador. ¿Se puede, cierto? Sí, se abre en el navegador, ¿ya? Entonces, ocupando GeoGebra para poder resolver estos 3 ejercicios. Como GeoGebra es rápido, le voy a dar minutos para que lo haga. Le recomiendo que ingrese todos los puntos. GeoGebra le va a ir dando distintos valores. Por ejemplo, si ingreso el A, el punto primero y el segundo, le va a dar el A, el B. Después ingreso al tercero y el cuarto y le va a decir C y D. E y F finalmente, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que grafiquen al tiro los 6, que los ingresen los 6 al tiro y después va sacando las distancias entre el A, el B, el C y el D y el E y el F. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué lo hago? Para que se vaya familiarizando con el GeoGebra. 5 minutos para hacer esto, cambio y fuera. Entonces, nos vemos en 5 minutitos más.
Ya, creo que pasaron los 5 minutos, ¿no es cierto? Vamos a resolverlo. Entonces, el punto 1158. Vayan recordando los puntos que a mí se me olvidan. 1158. Entonces, vámonos al GeoGebra. Ustedes cuando se van al GeoGebra y quieren borrar esto, hacen clic aquí, borrar todo, no guardar. Entonces, el primer punto es paréntesis 1,1 y después el otro es paréntesis 5,8. Ya, esos son los dos primeros pares de puntos. Vámonos por los otros, que serían menos 3,4, 8, menos 5. Menos 3,4, 8, menos 5. Entonces, menos 3,4 y el otro es 8, menos 5. Listo. Y finalmente, los otros dos es 1/2,3. Fíjense que en la parte en que cuando yo ingreso aquí el punto, entonces coloco 1/2. ¿Se dan cuenta? Te aparece como fracción, 3/4. Pero la respuesta que te va a dar ¿Cómo en se la... ingresa la fracción? No, se ingresa colocando la adición solita, mira. Yo aquí coloco 1 y aprieto el slash, así como arriba, Shift 7. Y te aparece inmediatamente la división. ¿Sí? Sí, profe. Entonces es 1/2, para no escribir en el denominador, 3, Shift 7, cuartos. ¿Ya? Pero aquí aparece, pero si ustedes se dan cuenta, si tú lo escribes así te entrega el decimal. Por lo tanto, todo el rato vamos a estar trabajando con distancias decimales, lo cual puede ser un poco engorroso en algunas situaciones. Tampoco se hagan la idea que va a ser solamente trabajar en GeoGebra. Igual vamos a hacer ejercicios que son como más de pensamiento algebraico y para eso vamos a necesitar saber trabajar ecuaciones, factorizar y cosas de ese tipo. Menos 7, 5 tercios. Entonces, paréntesis, menos 7 tercios. Listo. Entonces ahí tengo mis dos puntos ingresados y ahora yo sé que tengo que sacar por orden la distancia entre A y B. Ya, la distancia entre A y B. Me voy a herramientas, me voy a medición. Entonces, distancia entre A y B, me dicen que... Ay, me equivoqué. Me equivoqué porque seleccioné otro punto. Ahí está, distancia entre A. ¿Por qué me selecciona me selecciona esos puntos están muy juntos? Ya. Cuando pasa eso, cuando están muy juntos y no te permite seleccionar otro punto, tú achicas la pantalla, ¿no es cierto? Y ahora sí, distancia entre, y ahora puedo seleccionar el A y ahora el B. ¿Se dan cuenta? Para eso me sirve subir y bajar. Ya. Entonces tengo 8,06. Esa es la primera distancia. Después viene entre el D y el C, es decir, entre este y este de acá, que me da 14, y algo, y finalmente entre el E y el F, que sería 7,55. Y ahí están las tres distancias que le pedí calcular. ¿Cómo anduvimos con eso? ¿Pudieron hacerlo? Bien. ¿Ya? Perfecto. Recuerden algo, esto de GeoGebra es cuando tenemos que hacer algo rápido, ¿ya? Tenemos que hacer algo rápido, ya, listo, lo hacemos, po. Pero de repente no va a ser suficiente hacer algo rápido. Por ejemplo, si nos vamos acá, voy a avanzar un poquito y lo que me interesa a mí hacer acá. Ya, vamos a hacer el ejercicio número 6. Este es un ejercicio que tiene que ver con distancia, ¿ya? Así que vamos a copiarlo. Acá está. Vamos a copiarlo y lo vamos a llevar al Scientific, que es el ejemplo 6. Y el Scientific está acá, ¿ya? Entonces, ejemplo 6. Le voy a colocar entre paréntesis PPT, ¿ya? Para que lo tenga ahí guardadito. Entonces, sean los puntos M y P de coordenadas 2,3, y 5, P, que vendría siendo lo otro. Cuidado aquí. Este es el punto M. Y este es el punto P. No aparece así escrito, yo lo estoy escribiendo de esa forma, ¿ya? Los puntos se escriben ya sea con una letra mayúscula pegada a la paréntesis o con un igual. Cualquiera de las dos va a estar correcta. El GeoGebra lo considera con igual. Entonces tengo mi punto M y tengo mi punto P. Y me dicen que P está en el cuarto cuadrante. ¿Qué me dicen? ¿Qué significa que el P esté en el cuarto cuadrante? ¿Se acuerdan de los cuadrantes? ¿Cuarto cuadrante qué significa? Que tiene la X positiva y la Y negativa. Perfecto.
positivo y después negativo. Súper bien. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo? Esto me está diciendo... espérense un poco. Ahí está. Esto me está diciendo que el valor de P, porque me dicen P es un punto que está ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y me dicen que P está ubicado en el cuarto cuadrante. Eso significa que este valor P minúscula viene siendo un valor negativo. ¿Ya? Rebobinemos. Me dicen, sean los puntos M y P de coordenadas, y aquí me dan las coordenadas de M y aquí me dan las coordenadas de P. Fíjense que el punto P mayúscula tiene una coordenada P minúscula, que es la coordenada de las ordenadas, o la coordenada del I, ¿no es cierto? Y me dicen que el punto P está en el cuarto cuadrante. Yo sé que un punto en el cuarto cuadrante, como bien dijo el compañero, tiene coordenadas positivo en X y negativo en Y. Eso quiere decir que el valor de P es negativo. Y luego me dice, si la distancia entre los puntos es 7 unidades, o sea, si la distancia en el punto IMP es 7, calcule el valor de, y aquí tenía que colocar P. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces me están pidiendo calcular el valor de P. Eso es lo que estoy buscando, el valor de P. ¿Y qué sé yo? Yo sé que la distancia entre el punto M y P, ¿cuánto es la distancia entre M y P? Es 7 unidades, ¿ya? Entonces, ¿aquí puedo ocupar GeoGebra? No puedo ocupar GeoGebra, no puedo, ¿ya? Porque lo que yo necesito es ver, generar una ecuación que me permita despejar el valor de P, ¿ya? Ese P es el que estoy buscando yo, que ese es este P de aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense que vamos a aplicar. Nosotros sabemos que la distancia entre el punto M y el punto P es 7, entonces ahora lo vamos a escribir como fórmula, porque nosotros sabemos que la fórmula de la distancia entre dos puntos es la resta de las X en una paréntesis más la resta de la Y al cuadrado en otra paréntesis. Restemos las X. Una X sería 2, la otra X sería 5, 2 menos 5. Y después la otra es 3 menos P. ¿Se entiende, no? Y yo sé que esa distancia tiene que ser 7 y ahí tengo una ecuación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Yes. Ya. Miren. Esta ecuación que está aquí, no voy a llegar y meterla no voy a llegar y la voy a meter a la calculadora y les voy a explicar por qué, pero para poder hacerles entender por qué no llego y la meto a la calculadora, tengo que trabajarla un poquito más. Así que vamos trabajando. Para empezar, 2 menos 5 es 3 negativo y al cuadrado me va a dar 9 positivo, ¿no es cierto? Epa. Ahora sí. Vamos trabajando un poquito. Esto me va a quedar 9. ¿Sí? Otra cosa importante es que esta raíz de aquí me está molestando. Entonces, ¿qué se hace para poder eliminar una raíz? Para eliminar una raíz, elevamos al cuadrado en ambos lados. Si yo elevo al cuadrado aquí y yo elevo al cuadrado aquí, entonces lo que va a pasar es que se me va a ir la raíz grande obteniendo solamente lo que está dentro. Eso. Mientras que 7 al cuadrado me da 49. ¿Ya? Y aquí llega este punto en donde tengo que saber resolver esto que está aquí. Eso de ahí es una paréntesis al cuadrado. Estamos volviendo a matemática 1 acá. Y yo sé que cuando resuelvo una paréntesis al cuadrado es lo mismo que multiplicar la paréntesis por sí mismo. ¿Ya? Entonces, ahí está la multiplicación de la paréntesis por sí mismo. Y acá vamos colocando el desarrollo de esto. Entonces, borramos aquí, vamos resolviendo. 3 por 3. Ya. 3 por 3 me da 9. 3 por menos P es menos 6P. Menos 3P. Estaba pensando en el resultado total. Menos P por 3 es menos 3P. Y menos P por menos P es más P al cuadrado. Entonces aquí yo tengo, si ustedes se dan cuenta, hasta aquí yo quería llegar. ¿Por qué yo no llego y meto esto a la calculadora? Porque la calculadora me entrega una sola respuesta. Miren, vamos a verlo. Metámosle esta respuesta a la calculadora. O sea, perdón, metámosle esa ecuación a la calculadora, la grande, a la que está seleccionada aquí. Esa metámosla a la calculadora. Entonces sería raíz de, abre paréntesis, 2 menos 5, cierro paréntesis, al cuadrado más, abre paréntesis,
3 menos x, que sería alfa paréntesis, todo eso cierro paréntesis al cuadrado, y todo eso igual, que sería alfa igual, ¿a qué? A 7. Si nosotros hacemos esta ecuación y ahora apretamos Shift Calc, igual, nos entrega esa respuesta, 9,32. Entonces, ustedes dicen, pucha, pero yo sé que el valor de P, minúscula, tiene que ser un valor negativo, entonces, ¿estará malo? No, no es que esté malo. Lo que pasa es que cuando uno resuelve, ocupa este comando, la calculadora te entrega una sola respuesta, ¿ya? En este caso me entregó la respuesta positiva, y esta es una ecuación cuadrática. ¿Y las ecuaciones cuadráticas cuántas respuestas tienen? Tienen 2 respuestas. 2. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar un poquito esto, de tal forma de que me quede una ecuación cuadrática. Acuérdense que las ecuaciones cuadráticas quedan escritas en un lado de la igualdad y en el otro lado de la igualdad queda un 0. Por lo tanto, vamos arreglando esto. Entonces, si nosotros copiamos esto y lo pegamos, o no, vamos así nomás. Primero el p cuadrado. P cuadrado no tengo con quién sumarlo. Menos 3p, eso es menos 6p, ¿no es cierto? Después, 9 más 9 me queda un más 18, igual a 49, pero el 49 va a estar al otro lado restando, ¿no es cierto? Entonces me queda 18, aquí me queda un 0 y aquí me queda menos 49. Ahí sí. Y 18 menos 49 no tengo idea. ¿Cuánto es 18 menos 49, chiquillos? 18 menos 49, 31. ¿Ya? O sea, todo esto me da menos 31. ¿Ya? Entonces tenemos, esta es la ecuación que nosotros queremos resolver y queremos encontrar el P que es negativo. ¿Por qué? Porque el P se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces de esta forma yo digo, ya, pues metámosle esto a la calculadora. Ahora yo le voy a meter esto a la calculadora, pero no en el comando calc, no en calc, sino que me voy a ir a modo, voy a apretar la opción 5, que me da la opción EQN de ecuaciones, y esta es para sistemas de ecuaciones de 2×2, sistemas de ecuaciones de 3×3, ecuaciones cuadráticas y ecuaciones cúbicas. Yo tengo una ecuación aquí cuadrática, ¿no es cierto? Entonces esa ecuación cuadrática la voy a resolver con la opción 3. Me pide el A, el B y el C. El A es el que acompaña el P cuadrado, es decir, 1. El B es el que acompaña a P, que sería menos 6. Y el C es el número que queda solo, que sería menos 31. De aquí van a aparecer dos soluciones. De esas dos soluciones, una tiene que ser la solución positiva que nos dio en delante, 9, y algo, ¿no es cierto? Así que apretamos Enter y me da esa opción que sería 3,2 raíz de 10, que esa debería ser la opción positiva, porque 3 es positivo y 2 raíz de 10 es positivo, entonces si yo lo sumo me da algo positivo. Ahí está, 9,324, que era la solución que nos dio en delante. Pero esa solución no nos sirve a nosotros. En cambio, si nosotros seguimos apretando igual, me va a dar la otra solución, que es menos 2 raíz de 10, que esta tiene que ser negativa. 3,324, que es lo mismo que 3 menos 2 raíz de 10. Por lo tanto, la solución que nos sirve a nosotros aquí es P. Voy a anotar las dos. 3 más 2 raíz de 10, ¿sí o no? 2 raíz de 10. Y la otra es P menos 2 raíz de 10. Ahí está. Una solución nos dio eso y la otra solución nos da eso. Y nosotros nos quedamos con la negativa porque esa es lo que andamos buscando. Entonces, las coordenadas de P son, y aquí vamos a colocar el P, lo tenemos por acá, que viene siendo esta. Y este P lo voy a escribir de esta forma porque me resulta mucho más bonito escribirlo así que con un decimal. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. ¿Ya? Entonces, no sé qué opinan de ese ejercicio. ¿Se dan cuenta que el álgebra se hace muy presente en esta tercera unidad? Por eso les decía, tengan presente todo lo que tiene que ver con álgebra, ¿ya? Para que no tengan dificultades. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Súper clarito, profe. ¿Estamos bien? Ya. Sí. Perfecto.
Muchas gracias. Entonces, seguimos. Seguimos viendo más materia. Ya. Esto, aquí van a haber varios ejercicios que van a querer estar aquí entre medio, pero no quiero hacerlos ahora, ¿ya? Porque quiero pasar la materia, ¿ya? Por lo tanto, estos ejercicios los vamos a dejar, los vamos a saltar, porque ya sabemos sacar distancia y ya resolvemos un ejemplo un poco más complicado, ¿ya? Entonces, el ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, 4, son ejercicios que requieren de una gran cantidad de tiempo que siento que vamos a aprovecharlo de mejor forma, viendo la materia primero, y luego yo les voy a subir los ejercicios hechos, ¿ya? Entonces, nos pasamos a la segunda idea. La primera idea fue la distancia entre puntos. Ya trabajamos distancia entre puntos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el punto medio, que calcular un punto medio es muy sencillo cuando se entiende la idea siguiente. Miren, vamos a hacer un ejercicio, nosotros vamos a mirar nuestra mano derecha. Véanse la mano derecha, levanten la mano, mírensela con la palma de su mano hacia su cara, ¿ya? Si usted al dedo pequeño le asigna el número 1, y así sucesivamente, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, le indica que el dedo gordo tiene el número 5. El dedo pequeño tendría el número 1 y el dedo gordo tiene el número 5. De esa forma, yo les digo ya, tengo el 1 y tengo el 5. ¿Cuál es el número que está justo al medio entre 1 y 5? Y según los dedos que nosotros tenemos, el dedo de al medio tendría que ser el número 3. ¿Sí o no? Entonces, entre el 1 y el 5 se encuentra el 3. ¿Cómo yo puedo, a partir del 1 y del 5, que son los límites extremos de estos dos números que estoy trabajando, cómo yo encuentro el que está en la mitad? Entonces, si tengo el 1 y tengo el 5, lo que hago es sumar el 1 con el 5 y dividir por 2. ¿Ya? Entonces, 1 más 5 me da 6, dividido por 2 y me da 3, y llego al punto del medio. Entonces, eso es lo que se hace acá. Para poder sacar el punto medio entre un punto P1 y un punto P2, que lo voy a definir como M de P1 y P2, que significa el punto medio de P1 y P2, para poder sacar el punto medio de P1 y P2, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Lo mismo que hicimos en la gráfica anterior. Tomamos el punto P1 y el punto P2 y proyectamos sus coordenadas. Este sería el punto P1, proyecto la coordenada X1 y proyecto la coordenada X2. Este es el punto X2, proyecto la coordenada X2 y la coordenada Y2. Entonces, si usted se da cuenta, yo necesito el punto que está aquí, justo al medio. Este punto que está aquí, justo al medio, entre X1 y X2. Entonces, de la misma forma que lo hicimos con el ejemplo de los dedos, si yo quiero sacar el valor que está justo al medio entre X1 y X2, tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con los dedos. Sumo los extremos y divido por 2. O sea, ese punto rojo donde está mi mouse sería X1 más X2 partido en 2. ¿Ya? Entonces ahí tengo la coordenada X del punto medio, que sería X1 más X2 partido en 2. De forma análoga, en el caso de las coordenadas de Y, si yo quisiera sacar el punto medio entre Y1 y Y2, entonces lo que tengo que hacer es sumar Y1 más Y2 y dividir por 2. De esa forma llegamos a este que sería el punto medio. Y aquí está su fórmula. ¿Ya, chicas, chicos? Entonces, si yo quisiera sacar el punto medio entre dos puntos, entonces lo que tengo que hacer es sacar el promedio de sus coordenadas X por un lado y el promedio de sus coordenadas Y por otro lado, y de esa forma tendría el punto medio. Vamos ahora a hacer unos ejercicios de esos, ¿ya? Entonces aquí estoy. Ejemplo de punto medio. Nosotros ya vimos el ejemplo de distancia, ahí sí. Ejemplo de distancia entre puntos. Entonces aquí lo vamos a colocar con un F11 para que se vea grande. Y el otro título viene siendo ejemplo de punto medio, acá. Entonces vamos a colocar un espacio aquí, ejemplo de punto medio. Entonces aquí doy, igual que en delante que di la fórmula de la distancia, doy ahora la fórmula del punto medio, que sería M de A, B, en donde A y B son los puntos genéricos con los cuales yo estoy trabajando. Y yo digo que esto va a ser de esta forma. Entonces yo quiero ahora sacar el punto medio entre estos dos puntos, que son los mismos dos puntos de delante, de hecho, solamente que en una saco distancia y ahora saco punto medio. Entonces, ¿cómo le hago? Tomo mi fórmula y yo sé que en una se suman las X y en la otra se suman las Y. Sumo las X, sería menos 3 sumado con 6. Ahora sumo las Y. 1 sumado con 15. ¿Sí? Y ahora voy a trabajar un poquito. Si ustedes se dan cuenta, aquí me va a quedar un 3. 3 medio, nada que hacer.
Y aquí me queda 16 medios. 16 medios 8. Listo, terminamos. Y así se saca el punto medio, ¿ya? Si yo esto lo sacara en el GeoGebra me va a entregar esta respuesta. Miren, 3 partido en 2 es lo mismo que 1,5, pero fíjense qué pasa si escribo 1,5, miren. Si escribo 1,5 me queda 1,5,8. Entonces yo digo, chuta, ¿y cuál es el punto? ¿Esto será 1,5,8 o será 1,5,8? No sé. Entonces, para no calentarme la cabeza en este tipo de situaciones, vamos a ocupar como separador de decimal el punto, no la coma. Y ahí me queda el 1,5,8. Se nota mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos ahora a sacar el punto medio de estos pares, de estos 3 puntos que están acá, que son los mismos puntos que sacamos en delante, solamente que yo no sé si le enseñé punto medio, creo que no le enseñé punto medio. Entonces quiero que lo investigue usted. Le voy a dar 5 minutos para que encuentre la aplicación punto medio en el GeoGebra y teniéndola, quiero que saque los puntos medios con sus coordenadas correspondientes. ¿Cuánto quieren para esto? 5 minutitos, ¿les parece? Media hora. Ya, vamos a dejarlo en 5 minutitos. Media hora es mucho. Ya, listo, cambio fuera. Bien, yo creo que ya terminaron, ¿no es cierto? Vamos a sacar los puntos medios entonces entre esos puntos que están, y ya los tenemos de hecho en el GeoGebra. Lo que vamos a hacer es tomar, irnos a la página Mueve, a la herramienta Mueve, y nos permite seleccionar esto. Entonces yo aprieto suprimir, por ejemplo, y puedo eliminar todas esas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a sacar las distancias. Acuérdense que de repente vale la pena agrandar para poder ver los puntos. Entonces vamos a sacar los puntos medios, me voy a la parte de construcción y está medio o centro. Entonces yo selecciono 2 puntos y me entrega el punto medio, que sería entre el A y el B, este punto G. ¿Ya? Inmediatamente vamos a sacar el C y el D. Ahí está el C, vamos a bajar un poquito aquí, ahí está el D. Entonces ahí está el otro punto medio y finalmente el E y el F, que sería este punto I. Como les mostré en antes, creo que sí les mostré, nos vamos a la herramienta Mueve, entonces yo me paro con clic secundario. La herramienta Mueve simplemente porque cuando uno está tiene una herramienta seleccionada, por ejemplo, medio, y tú empiezas a hacer clic en cualquier lado, te saca puntos automáticos, entonces después te queda la media en barradita. Entonces la idea es que cuando yo tengo una herramienta seleccionada y quiero dejar de ocuparla para hacer algo más, mejor elijo la opción Mueve, que es el clic normal. Entonces aquí yo puedo elegir y borrar estas cosas, ¿no es cierto? Con suprimir. Y así no tengo nada, al apretar clic aquí no me hace nada en el plano cartesiano. Entonces ahora lo que voy a sacar es, lo que voy a hacer es, a cada punto centro le voy a hacer clic con el botón secundario, con el clic derecho, y voy a apretar propiedades. Al apretar propiedades me sale etiqueta visible y ahí usted le va a colocar nombre y valor. De esa forma, le aparece las coordenadas del punto que andamos buscando, que es el punto 3,4,5. Ese sería el punto centro entre el punto A y el B. Ahora, entre el C y el D, que sería este H, clic secundario, de nuevo propiedades, etiqueta visible, nombre y valor. Listo. Y lo otro sería en el I, que sería entre el E y F, nombre y valor. Listo. Y ahí están todos los puntos sacados. ¿Ya? Así que de esa forma yo saco punto medio. No es difícil eso. Ahora hay una serie de elementos que tiene el GeoGebra que tienen que ir jugando ustedes. Por ejemplo, me permite trazar paralelas por puntos. Si yo quisiera sacar una paralela, por ejemplo, selecciono la opción paralela, selecciono un punto y voy a hacer que pase una paralela por el punto C, paralela al eje X, miren, y elijo el eje X y me traza esa paralela. Son cosas que uno puede ir aprendiendo, ¿no es cierto?, metiéndole mano al GeoGebra. Listo, entonces, con todo lo que tiene que ver con punto medio, los ejercicios que están aquí los vamos a hacer después. Y nos vamos a la recta, que viene siendo uno de los elementos más importantes de la geometría analítica.
Antes de que pasemos, ¿alguna duda con lo que hemos visto? Hemos visto distancia entre puntos y hemos visto punto medio y hemos visto esas dos cosas en GeoGebra, tanto a nivel algebraico como a nivel de GeoGebra. No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Sí. Una Nos va- consulta, Dígame, el PDF que, bueno, aunque está haciendo lo sube de ahí a Teams, ¿cierto? el PDF que estoy haciendo lo voy a subir a Teams. ¿Sí? Ya. No hay problema. Ya. Se me olvidó que estaba hablando, se me olvidó. Ya no importa. Voy a comenzar con la recta. Ah, sí. Iba a decir que la recta viene siendo uno de los elementos más extensos de la geometría analítica. Porque cuando uno empieza a trabajar con recta hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que uno puede tener en cuenta al trabajar con la recta. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con la recta, tenemos que tener esa idea. Vamos a encontrarnos muchas cosas con respecto a la recta. La recta no vamos a pensarla como una raya, ya que eso es lo general. La recta vamos a pensarla como un conjunto de puntos, una sucesión infinita de puntos, un punto tras otro, ¿ya? En donde ese conjunto infinito de puntos tiene una dirección, ¿ya? Entonces como que todos los puntos dicen, ya, vámonos, nosotros nos vamos para allá vamos, derechito para allá, y todos los puntos se van para allá. Y me queda el dibujo de una línea, ¿no es cierto?, que es la gráfica de la recta. La recta se denota de esta forma. Aquí voy a hacer una corrección que me gusta. En todas las otras la he puesto con negrita, así que vamos a hacer una corrección ahí. Ah, nada que ver esto. Ahí sí. Ya, entonces, la recta se denota siempre como una L. La recta siempre la vamos a llamar L, y si tuviera varias rectas, voy a tener L1, L2, L3, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ya teniendo la idea de que la recta es un conjunto infinito de puntos que tiene una dirección y que tienen un nombre, una notación, que en este caso va a ser L1, vamos a ver los dos tipos de rectas con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Existen otros tipos de notación para la recta? Existen muchos tipos de notación para la recta, ¿ya? Pero nosotros principalmente vamos a ver estos dos, ¿ya? Estos dos de acá. Hay rectas en el plano y hay rectas en el espacio. Nosotros estamos viendo rectas en el plano cartesiano, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la recta la vamos a ver de dos formas. Una es la recta en su forma general, la forma general de la recta, que es esta de acá, en donde L, dos puntos, es igual a AX más BY más C igual a 0. Esa es la forma general de la recta. Cuando nosotros vimos funciones, veíamos una idea similar a esta, ¿ya? Pero lo principal, o mejor dicho, más que principal, lo mejor es ver la recta en su forma principal, ¿ya? Entonces tengo la forma general, que es esta, que es una forma más engorrosa, versus la forma principal, que es exactamente lo mismo de arriba, ¿no es cierto? Solamente que tengo que hacer un poco de trabajo algebraico para poder llegar a esto, pero esta forma me entrega más información y es mucho más fácil de trabajar. Para empezar, la forma general está igualada, en uno de los dos lados de la igualdad va a tener un 0. En este caso, acá aparece AX más BY más C, en donde el A, el B y el C van a ser números reales cualquiera. Por ejemplo, 5X más 2Y más 7 igual a 0. Y ahí tengo el ejemplo de una recta en su forma general. La recta en su forma general no me entrega mucha información. Versus la recta en su forma principal, que es de la forma que aparece acá, L igual a Y despejado igual a mx más n. La forma principal de la recta tiene la y despejada, la y está solita. Si usted tuviera algún número multiplicando en este lado ahí, entonces ya no sería una forma principal, ¿ya? Entonces cuando yo despejo la y de esta forma, me va a quedar una expresión de este tipo, un número por x más otro número. El número que multiplica x se conoce como la pendiente. Y esta pendiente es un número que me indica cómo se inclina la recta. Ya vamos a hablar de la pendiente acá. Aquí, según estos dibujitos, voy a ver cómo funciona la pendiente. Otro elemento que se puede visualizar en una recta cuando está en su forma principal viene siendo este n, que es un número que queda solito, que se conoce como el coeficiente de posición. El coeficiente de posición es un valor que pertenece al eje y, o sea, es un valor que se encuentra en el eje vertical. ¿Y qué característica tiene ese valor que se ubica en el eje Y? Es que la recta justamente va a pasar por ahí, ¿ya? Y eso es súper importante porque ya me ayuda a posicionar, a tener una idea más sencilla de visualizar la recta, ¿ya?
como N es el punto de intersección con el eje Y, entonces cuando la recta pasa y me define este puntito que está aquí, miren, ese sería un coeficiente de posición. Justamente ahí, si ustedes se dan cuenta, la recta L intersectó al eje Y. Entonces, ¿qué coordenadas va a tener ese punto rojo? Ese punto rojo va a tener una coordenada, las siguientes coordenadas. En el eje X, si ustedes se dan cuenta, está sobre el eje Y, entonces en el eje X va a estar ubicado en 0. Mientras que nosotros habíamos dicho que N era el punto que pertenece al eje Y donde intersecta la recta, por lo tanto tiene que ser de la forma 0,N. Ese sería el punto de intersección de la recta en el eje Y, como coordenadas, ¿no es cierto? Y vamos a ver un pequeño ejemplo que tengo aquí, que es este ejemplo de acá. Entonces ya aquí nos metimos con recta, vamos a apretar F11 para poder diferenciar este título, recta. Entonces, ejemplo de una recta en su forma general. Esta es la recta en su forma general. Ahí está. L es igual a 5x más 3y menos 7, igual a 0. Pero cuando nosotros tenemos una recta en su forma general, lo más tradicional, lo más normal, es llevarla a su forma... perdón, voy a rebobinar. Cuando nosotros tenemos una recta en su forma general, lo que uno suele hacer normalmente es llevarla a su forma principal. Y para llevarla a la forma principal, tenemos que recordar que la forma principal de la recta es cuando la Y está despejada en un lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer, como si fuera una ecuación. Voy a tomar la recta en su forma general, ahí está, y voy a despejar la Y. Entonces, este 5 está positivo, paso al otro lado restando. Este 7 está negativo, paso al otro lado sumando y me quedó esta igualdad. Ahora, esa recta, si lo que está seleccionado está en su forma principal, no, no está en su forma principal, producto de que está la Y un número, en este caso un 3. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar ese 3 y pasarlo dividiendo hacia el otro lado. Aquí una cosa que la mayoría de la gente puede pensar es la siguiente. Bueno, profe, si el 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo todo esto. O sea, en el fondo yo podría pensar que esta situación puede quedar así. Y igual a esto dividido en 3. Profe, este 3 estaba dividiendo, estaba multiplicando, pasó dividiendo de esta forma. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien escribirlo de esta forma, pero uno no suele hacerlo tanto de esa forma, sino que uno prefiere hacerlo de esta forma. Cuando tú tienes este 3 y este 3 pasa dividiendo al otro lado, es mejor que pase dividiendo a cada uno de los números que quedaron. Que pase dividiendo al 5, entonces me queda un 5 tercios, y que pase dividiendo al 7, y me queda un 7 tercios. Y me queda esta como forma general. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno tiene una recta en su forma principal, tiene definido, perdón, moví esto, ahí está. Cuando uno tiene una recta en su forma principal, tiene que quedar bien claro y definido cuál es la pendiente y cuál es el coeficiente de posición. La pendiente es el número que multiplica la X, o sea, la pendiente es 5 tercios. Y el coeficiente de posición es 7 tercios. Entonces aquí tengo un resumen de lo que hice. ¿Ya? Tengo L, que es una recta en su forma general. Ahí está. 5x más 3y menos 7 igual a 0. Pero lo llevamos a la forma principal despejando Y y llegamos a esta recta que está en su forma principal. Entonces, este elemento de aquí ese elemento de ahí está multiplicando a X. Por lo tanto, esta es mi pendiente, que es M. M es pendiente. Y por otro lado, esta 7 tercios, que es mi coeficiente de posición, que es N. ¿Ya? ¿Queda claro el tema de la recta en su forma general y en su forma principal? ¿O no queda claro? Voy a asumir que queda claro. Entonces, ahora lo que viene es el tema de la pendiente. Ahora fíjense que ya, primero empezamos a hablar de la recta. Y al hablar de la recta nos dimos cuenta que tenía dos formas, la forma general, que es esta, y también la forma principal. De la forma general me puedo pasar a la principal y de la principal me puedo pasar a la general. ¿Cómo? Como vieron ustedes recién, por simplemente ir trabajando algebraicamente la expresión. Pero ahora nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con la pendiente, ¿ya? Pendiente viene siendo un tema bastante amplio, así que vamos a colocarla aquí, pendiente. Pendiente, y entre paréntesis le vamos a colocar M.
2 puntos, y de esa forma nos va a quedar como mejor aquí. Entonces, pendiente. Nos metemos en el mundo de la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? ¿Ya? La pendiente ya vamos a definirla matemáticamente, pero usted tiene que verla como un número. Este número no es visible en la gráfica de la recta. No es visible, pero sí nos puede, sí nos cómo se inclina la recta. A lo que voy yo es que m nunca la voy a ver como un número presente en la recta, nunca la voy a ver como el n, por ejemplo, que yo sé que el n viene siendo el valor que la recta intersecta en el eje de la y. Más bien, la pendiente, que es este m, es un número que me indica cómo se inclina la recta. Entonces aquí tengo los 4 casos posibles, los 4 posibles casos que yo me puedo encontrar, los 4 posibles casos que yo me puedo encontrar para la gráfica de una recta. Todo va a depender de la pendiente. Si la pendiente es positiva, yo mirando de izquierda a derecha me voy a dar cuenta que la recta va creciendo. Eso pasa cuando la pendiente es positiva. Espérenme un poquito, chiquillos, chiquillas. Denme un segundito. Entonces, pendiente recta creciente, siempre miro de izquierda a derecha. Ahora, mirando de izquierda a derecha me doy cuenta que aquí la recta decrece. Por lo tanto, la pendiente es negativa. Acá me dicen que la pendiente es nula. Si la pendiente es nula, quiere decir que la recta no tiene ángulo de inclinación. No se inclina ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto, la pendiente es 0. Y finalmente tenemos este caso que es muy extraño, que nos encontremos con eso, que viene siendo la recta con pendiente indefinida. Vamos a ver después por qué la pendiente se puede indefinir, y se van a dar cuenta porque cuando avancemos ahora vamos a ver una fórmula, que es esta, que nos va a permitir encontrar la pendiente de la recta. Y acá abajo, si ustedes se dan cuenta, tengo una resta. Está la resta de x2 con x1, y esa resta puede ser 0. Entonces, cuando la resta es 0, la fracción se indefine, porque el denominador se indefine, y estaríamos presentes frente a una situación de este tipo. Una cosa que sí quiero dejar claro en esta situación, es que cuando una recta es perpendicular a uno de los ejes, por ejemplo, esta recta L es perpendicular a esta eje Y. Esta recta L es perpendicular a este eje X. Entonces, cuando una recta es perpendicular a su eje, ¿qué va a pasar? Cuando una recta es perpendicular a su eje, la recta va a recibir el nombre de su eje, ¿ya? Entonces aquí voy a colocarle un poco de lápiz, voy a irme al lápiz, pluma, y vamos a hacerle clic a este valor. Supongamos que este valor fuera el valor 3, ¿ya? Entonces ese punto es 3. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta recta L? La recta L va a ser I igual a 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la pendiente no aparece. ¿Por qué no aparece el mx? Porque la pendiente es 0. 0 por x me queda 0. 0 más n me queda n, o sea, 3. En este caso, porque este es el punto en donde la recta corta en el eje Y. Entonces, esta recta, vuelvo a repetir, cuando tengo una recta que es perpendicular a uno de los ejes, recibe el nombre del eje y igual al punto en donde corta. Análogamente acá, si este fuera, por ejemplo, el x igual a 2, ¿en qué eje corta de forma perpendicular? En el eje x. Por lo tanto, esta se llamaría x igual a 2. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Lo de las rectas de abajo lo entendí, las de arriba no, profe. Pero es que eso es súper fácil, porque si tú tienes una recta en su forma principal, ¿ya? Como acá, y tienes que el m o el número que está multiplicando x es negativo, entonces, mejor veamos lo positivo, que el número que multiplica a x es positivo, entonces la recta crece. Si el número que multiplica a x es negativo, entonces la recta decrece. Por ejemplo, nosotros tenemos esta recta aquí, ¿ya? Y igual a, entonces esta cosa la vamos a llevar y la vamos a anotar en el GeoGebra para ver qué pasa. Entonces, vamos a borrar todo, no guardar, y vamos a pegar la recta, y ahí está la recta,
¿Ya? Ahí está mi recta y igual a menos 5x más 3. Si te das cuenta, la pendiente es 5 tercios, ¿sí o no? Y si la pendiente es 5 tercios y es negativa, la recta va para abajo, va decreciendo. A eso voy. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado esta recta y aquí hubiera colocado un número positivo, por ejemplo, un 7? Si coloco un 7, ¿qué pasa con la recta? Crece. Ahí crece. Eso es. Eso es. Ya, no la había escuchado bien. ¿Sí? No hay problema. Entonces, estamos listos con esta primera parte. Y ahora nos vamos a la fórmula de la pendiente. Una cosa que es súper importante, acuérdense que cuando en mis diapositivas aparecen estos recuadros fosforescentes, quiere decir que hay una información muy importante que tiene que manejarse bien. ¿Ya? Parece que está ocupando otra letra, vamos a corregirlo al tiro. Esta me gusta. Y sí, ahí está ocupando la letra que yo ocupo siempre. Guardamos. Ya, entonces, si un punto A, B pertenece a la recta, cuando yo digo que un punto AB pertenece a la recta, lo puedo decir de muchas formas distintas. Puedo decirlo que la recta pasa por el punto A, B, que sería lo mismo, o puedo decir que se intersecta el punto A, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿ya? Que todas esas cosas que estoy hablando yo en este momento se pueden traducir de la misma forma. El punto pertenece a la recta pasa por el punto intersecta la recta. En fin, lo que estoy diciendo es que este punto AB es uno de los infinitos puntos que pertenece a esta recta de esta forma. Entonces vamos a recordar un poco lo que nosotros estuvimos viendo el primer semestre con las funciones, cuando hablábamos de término dependiente y el término independiente, o cuando hablábamos de imagen y preimagen, que eran los mismos. Entonces, cuando yo tenía la preimagen, esa era la X, y cuando tenía la imagen, esa era la Y. ¿Y cuál era la relación entre imagen y preimagen? Que para poder obtener la imagen, yo lo que hacía era tomar la preimagen y evaluaba esa preimagen en la fórmula de la función. Entonces usted tiene que ver la recta, esta fórmula, como una función. Por lo tanto, yo voy a evaluar una X acá y el resultado que me va a dar finalmente va a ser la Y. Y ahí voy a obtener las coordenadas del punto que acabo de encontrar. Entonces a mí me dice esto, si yo tengo el punto A, B que pertenece a esta recta en su forma principal, si yo tomo el A y lo reemplazo en X, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? Voy a obtener como resultado el Y de este punto. Entonces miren, vamos a irnos acá abajo. Ya, aquí estoy. Vamos a ver esta parte de aquí. Entonces, yo aquí tengo, bueno, me estoy adelantando un poco. Yo con estos dos puntos, con el punto 1,1 y el punto 5,8, encontré esta recta. Ya vamos a verlo. Ya vamos a verlo. Cuando yo tengo dos puntos con los cuales construyo una recta, necesariamente estos dos puntos pertenecen a la recta. ¿Y cómo yo puedo percatarme de que estos dos puntos, el 1,1 y el 5,8, pertenecen a esta recta? Como les dije recién, ¿ya? Entonces aquí van a ver lo que está escrito aquí de forma fluorescente, ¿no es cierto? Por así decirlo. Cuando un punto pertenece a la recta, basta que yo evalúe el X en la recta y como resultado tengo que obtener el B. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces vámonos allá. Fíjense, ya, yo tengo el punto 1,1. Si yo tomo el X igual a 1, que ahí está, si tomo el X igual a 1, que aquí está, y lo evalúo en mi recta, es decir, lo reemplazo ahí, ¿ya? Que ahí está, ¿no es cierto? Lo que yo obtengo como resultado va a ser, me dio 1. 7 cuartos por 1 es 7 cuartos. 7 cuartos menos 3 cuartos es 4 cuartos, y 4 cuartos es 1. Entonces, cuando yo tomé el X igual a 1 y lo reemplacé en mi recta, lo que obtuve como resultado fue Y igual a 1. Por lo tanto, X igual a 1, Y igual a 1, ¡pum! Tengo mi punto, 1,1. ¿Ya? Ahora voy a ver si el punto 5,8 pertenece a la recta. Para ver si el punto 5,8 pertenece a la recta, lo hago de la misma forma. Tomo el 5, que ahí está X igual a 5, y lo reemplazo en mi recta, es decir, ahí se reemplaza el 5. Entonces me queda, ¿qué cosa cuando meto todo esto a la calculadora? Me queda 8. O sea, cuando X vale 5, y ahí está, vale 8. Entonces ahí tengo que X vale 5, que Y igual a 8, y tengo el punto 5,8. ¿Ya? Y ahora tengo este otro punto que es el C, 7,3. Quiero ver si el 7,3 pertenece. Entonces tomo el X igual a 7, que es la coordenada X, lo evalúo en mi recta, y fíjense que me dio 23 medios. 23 medios
no anda ni cerca del 3. Si esto se pudiera simplificar y llegar al 3, bien, pero en este caso 23 partido en 2 no se puede simplificar, por lo tanto cuando yo evalúo el 7, me da como, que sería mi preimagen, me da como imagen 23, y 7,23 es distinto, es totalmente distinto al punto que yo andaba buscando, que es el punto 7,3. Eso quiere decir que 7,3 no pertenece a esta recta. Lo que yo quiero hacer es colocar un desigual. Aquí está. Ahí está. Entonces yo puedo decir que 7,23 es totalmente distinto al 7,3. Por lo tanto, este punto, que es el 7,3, no pertenece a la recta porque no satisface la igualdad. ¿Queda claro lo que está en el corchete, o mejor dicho, más que corchete, en el recuadro fosforescente? Pertenece a la pasa a la recta. Eso es lo que estoy diciendo. Bien, bien. Entonces, ahora viene la parte ya de los ejercicios, que la parte de los ejercicios es esta de acá, sacar pendiente. Sacar pendiente es una parte muy importante. Nosotros, fíjense lo que hemos hecho. Primero hablamos de la recta, de las formas de la recta, y después llegamos a un punto que es como un punto, como un cuello de botella, que sería la pendiente. Aquí se retrasa todo porque hay mucho que ver. Mucho pasa por ahí, por la pendiente. Ya vimos cómo la gráfica de las rectas podían variar dependiendo de las pendientes. Ahora vamos a ver cómo calcular una pendiente. Para poder calcular una pendiente, chicas, chicos, necesito mínimo 2 puntos. Mínimo 2 puntos. ¿Podría tener más de 2 puntos? Sí, pero con 2 puntos ya basta. Solamente voy a necesitar 2 en la operatoria. Entonces, ¿qué es la pendiente? En matemática la pendiente se denomina como el ángulo de inclinación que va a tener una recta respecto al horizonte. ¿Ya? Como dice acá, como muestra acá. Fíjense que tengo esta recta naranja, que la voy a llamar L. Espérense un poquito, déjenme llamarla L. Vamos a colocarla en negrita y la vamos a mover. Ya, entonces ahí tengo mi recta L, ¿no es cierto? Tengo mi recta L. Y si usted se da cuenta, la recta L, que es la recta naranja, se intersecta con el eje X, aquí abajo, y genera este ángulo que yo llamo alfa. ¿Ya? Entonces, en matemáticas se denomina la pendiente a la inclinación de un elemento respecto al plano, que en este caso sería el eje X, respecto al horizontal, mejor dicho. La pendiente entonces sería como el ángulo, ¿no? Acá, ¿No? mira, lo que tú me dices está muy bien que lo preguntes porque ese es un error común. Uno dice, entonces, profe, ¿la pendiente es el ángulo? No. La pendiente es un número que representa al ángulo, ¿ya? Pero no es un ángulo, ¿ya? ¿Y cómo se saca la pendiente? La pendiente se saca a nivel trigonométrico. Fíjense, trigonométricamente hablando, la pendiente se define como la tangente del ángulo. O sea, la tangente de alfa va a ser para mí, la pendiente de la recta. Entonces, para poder calcular una tangente, que eso es lo que estábamos hablando, que trigonométricamente hablando se define como la tangente. Vamos a colocar aquí este tangente con negrito, porque aquí no estamos metiendo en trigonometría, lo que vimos al final del primer semestre. Entonces yo tengo que calcular la tangente del ángulo alfa. Para poder calcular la tangente del ángulo alfa, como no tengo conocimiento de momento, no sé cuál es el ángulo, me voy a ir a los 2 puntos. Yo les dije, basta que tenga 2 puntos y con 2 puntos voy a tener la tangente. Entonces, ¿cómo lo hago para calcular la tangente si tengo 2 puntos? ¿En qué momento se relacionan? Se relacionan ocupando lo que dijimos delante. Proyectamos las coordenadas del punto P1, que sería X1 y Y1. Proyectamos las coordenadas del punto P2, que sería X2 e Y2, y me queda el triángulo rectángulo que estábamos trabajando en delante. Ahora, ustedes deberían estar de acuerdo conmigo que si este ángulo de aquí, que es el ángulo que se genera entre el eje horizontal y la recta, es alfa, entonces este ángulo de acá arriba también tiene que ser alfa. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Fácil, porque yo sé que Y, esta recta de aquí, que es la proyección de la coordenada Y1, ¿no es cierto? La proyección de la coordenada Y1 es una recta totalmente horizontal, totalmente paralela al eje de acá abajo. Y aquí se genera una de las famosas zetas que vimos en ángulos opuestos por el vértice. O sea, si este ángulo de aquí vale z, entonces este ángulo de acá vale z también, por ángulos
perdón, por ángulos entre paralelas. Si este vale z, este vale z. Y ahora sí, por ángulos opuestos por el vértice, entonces este tiene que valer alfa también. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta que si este vale alfa, este de acá también vale alfa. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Entonces, ahora fíjense que ya puedo calcular una tangente. ¿Por qué puedo calcular una tangente? Puedo calcular una tangente porque a este cateto yo le voy a llamar cateto opuesto y a este cateto le voy a llamar cateto adyacente. Acuérdense que el cateto opuesto queda en contra del ángulo de análisis y el cateto adyacente es parte del ángulo de análisis. Cateto opuesto sería I2 menos I1 y cateto adyacente sería X2 menos X1. Entonces, calculando la tangente del ángulo de alfa, tenemos que M puede definirse de la siguiente forma. M es igual a la tangente del ángulo alfa. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido por cateto adyacente, y yo sé que el cateto opuesto es I2 menos I1 dividido por el cateto adyacente, que sería X2 menos X1. Entonces aquí me queda la famosa fórmula para poder calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Entonces, como dice aquí, finalmente, dado dos puntos, P1 y P2, la pendiente M de la recta que pasa por los dos puntos dados se puede obtener a través de la siguiente fórmula. Y aquí está la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al GeoGebra. No, miento. Nos vamos a ir al Scientific y vamos a calcular pendientes. Entonces, la primera pendiente que nosotros vamos a calcular va a ser con estos dos puntos que están acá. Entonces, me dan un punto que es el menos 3,1, me dan otro punto que es el 6,15 y me dicen calcule la pendiente que pasa. Calcule la, ojo, grábense esto en la cabeza. Cuando uno calcula una pendiente, no calcula simplemente un número, sino que calcula la pendiente de la recta que pasa por dichos dos puntos. Recuerden, para calcular una pendiente necesito dos puntos. Ahí está, mi punto A y mi punto B. ¿Y qué voy a calcular? Voy a calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Ya? Súper importante eso. Entonces, acá voy a tomar mi fórmula, ¿no es cierto? Que está aquí, I2 menos I1, etcétera. Esto tiene un truquito. ¿Y cuál es el truquito? El truquito es el siguiente. Fíjense que aquí tengo I2 menos I1 y aquí tengo X2 menos X1. Entonces, fíjense como si I2 y X2 fueran una columna. Fíjense que I2 y X2 son las coordenadas Y y la coordenada X de un mismo punto. Mientras que acá está la coordenada Y y la coordenada X de un mismo punto. ¿Ya? Eso tengo que tener en cuenta. Entonces, yo voy a elegir un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a empezar con el B. Si voy a empezar con el B, fíjense que voy a colocar las coordenadas de B en columna, como les dije recientemente. Puedo colocarlas en esta columna o puedo colocarlas en esta columna, da lo mismo. Yo sé que primero arriba va la Y, que sería 15, y yo sé que abajo va la X, que sería 6. Si tomo el otro punto, arriba va la Y, que sería 1, y abajo va la X, que sería menos 3. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, a 15 menos 1, eso me da 14. Y 6 menos menos es más, 6 más 3 me queda 9. Listo. Ahora, ¿qué pasó? Que yo primero elegí este punto y lo coloqué en la primera columna y el segundo punto lo coloqué en la segunda columna, acá. Pero ¿qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Qué pasa si hubiera elegido ese en primer lugar para colocarlo en la primera columna? Entonces coloco acá el 1, coloco acá el menos 3, ¿no es cierto? Coloco acá, ya fíjense que ahora coloqué este primer punto en la primera columna. Ahora voy a colocar este en la segunda columna, que sería 15. 15 menos, y acá tendría que ir el 6. Entonces trabajo un poquito esto y aquí llego, voy a llegar a 15, 1 menos 15, eso es menos 14. Menos 3 menos 6, eso es menos 9. Pero yo sé que menos con menos, ¿cuánto es? Eso es más. Entonces, en el fondo, da lo mismo que punto coloqué en primer lugar y en el segundo lugar, porque yo sé que vamos a llegar a lo mismo. Entonces, da lo mismo que punto elija para colocar en la primera columna, porque yo sé que vamos a llegar a la misma pendiente. ¿Ya? Entonces, aquí tengo las pendientes calculadas, que son las que quiero que ahora calculen ustedes. ¿Ya? Entonces, ya aquí no me sirve GeoGebra para poder sacar las pendientes. Por lo tanto, le voy a pedir a ustedes que calculen la pendiente para cada uno de estos pares de puntos. ¿Cuánto tiempo le voy a dar ahora? Yo creo que ahora sí le voy a dar un poquito más de tiempo. Le voy a dar unos 10 minutos. ¿Ya? Yo creo que es suficiente tiempo para que ustedes puedan hacer
el cálculo de cada una de estas pendientes. No se demoren tanto para que podamos ver cómo calculo luego la recta. O sea, yo con 2 puntos no solamente puedo sacar la pendiente, sino que también puedo sacar la recta propiamente tal. Así que 10 minutitos para que calcule esas 3 pendientes, cambio y fuera. Ocupe la calculadora. Bien, entonces vamos a calcular estas pendientes, ¿no es cierto? Y me gustaría alcanzar a ver cómo determinar la ecuación, la forma principal de la recta a partir de esos 2 puntos. Ya, así que saber calcular una pendiente es una parte importante de eso. Ya, hay que saber calcular pendiente para luego poder encontrar la ecuación de la recta, determinar la forma principal de una recta a partir de su pendiente y un punto de la recta. Así que vamos calculando pendientes. Entonces yo tengo mi pendiente va a ser igual a, y aquí tengo esta formulilla, y esta formulilla vamos a ocuparlo todo el rato. Entonces, acuérdense que ustedes eligen un punto. En este caso yo elegir el punto B. Ahora no lo voy a hacer 2 veces. Acá lo hice 2 veces para que ustedes se den cuenta que era lo mismo, pero usted tiene que hacerlo una sola vez. Entonces 8, 5, y acá 1 y 1. ¿No es cierto? Acá es menos 5 y 8. Y acá es 4 menos 3. Acá es 5 tercios. Estoy eligiendo en todo el rato el B para colocarlo en primer lugar. Da lo mismo, usted podría haber elegido el primero, ¿no es cierto? Da lo mismo. Y acá 3 cuartos, 1 medio. Y esto, bueno, esto es fácil porque nada que hacer, pero el último se lo vamos a tirar a la calculadora ya. Entonces aquí tengo 8 menos 1, que eso me da 7, y 5 menos 1, que me da 4. Entonces la pendiente, vuelvo a repetir, repita esto en su cabeza, la pendiente de la recta que pasa por esos 2 puntos es 7 cuartos. Listo. Ahora vámonos con esta segunda pendiente, que me da en el numerador menos 9, y 8 más 3, eso me da un 11. Entonces, este menos mejor lo coloco adelante, de esa forma, y me queda un menos 9 partido en 11. Y esto calculadora, no queda otra, porque, o sea, podría ser la mano, obvio, pero no. Simplemente no, porque para eso está la calculadora, ¿para qué vamos a perder tiempo en eso? Entonces, es 5 tercios, entonces acá iría el 5 partido en 3, ¿no es cierto? Menos 3 partido en 4, y abajo tengo a menos 7 menos 1 partido en 2. Eso sería, y eso me da como resultado al menos 11 partido en 90. Miren, anduvimos similar a la de arriba. Menos 11 partido en 90. Y eso es lo que nos da, y lo agrandamos y ya. Entonces, con eso tenemos el cálculo de pendiente. ¿Cómo les fue? Bien, profe, la última yo igual se la tiré a la calculadora. Sí, hay que puro tirárselo a la calculadora para no sufrir. ¿Para qué vamos a andar batallando con cosas que no realmente no requieren tiempo, sino que es calculadora nomás? Ya, y entonces acá tenemos ya el ejemplo del cálculo para determinar una recta. Esto de la pendiente es importante, ¿ya? Pendiente, importante. Así que lo vamos a colocar ahí. Determinar una recta, importante. ¿Ya? Así que vamos a verlo acá en la diapositiva. Y acá aparece la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Esta fórmula ni siquiera la voy a mostrar. En un momento la puse y después dije, no, porque ¿para qué? Si esta fórmula es lo mismo de arriba, pero solamente para alguien que no sé, diría yo que crea que hacer esto es más fácil que hacer esto, porque realmente es hacer lo mismo, ¿ya? Para poder determinar la recta, cuando yo me refiero a la ecuación de la recta, me refiero a la forma principal o a la forma general, cualquiera de las dos formas. Para poder determinar la ecuación de la recta, yo lo que necesito es tener un punto y una pendiente, ¿ya? Necesito la pendiente de la recta y un punto que pertenezca a la recta. Vuelvo a repetir,
Para poder determinar la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Necesito la pendiente de la recta y necesito un punto de la recta. Con eso yo la voy a reemplazar en esta fórmula. En esta fórmula, fíjense que x1 y 1 vienen siendo x1 aquí y 1 acá, y m, que es la pendiente. Y algunos dirán, profe, ¿qué pasa con el y con este x que están acá? Con ese y con ese x no se hace nada. Ya, eso queda ahí fijo. Así que vamos a ver un ejemplo al tiro. Entonces, aquí tengo mi fórmula, que es y menos y1 es igual a m factor de x menos x1, que es luego la fórmula que se ocupa para determinar la recta cuando se tiene una pendiente y se tiene un punto que pertenece a la recta. Entonces, aquí tengo mis dos puntos. Con esos dos puntos, recientemente aquí calculamos la pendiente que nos dio 7/4. Entonces, yo tengo que 7/4 es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos y a su vez tengo estos dos puntos. Entonces, yo les dije recientemente, chiquillos, chiquillas, para poder determinar la ecuación de la recta necesito tener una pendiente y un punto. La pendiente la tengo 7/4, pero tengo dos puntos. Ambos puntos pertenecen a la misma recta. Por lo tanto, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a elegir cualquiera. ¿Pero cuál? El más fácil, pues chiquillos, ¿para qué se va a calentar la cabeza? Elijamos el 1,1. ¿Ya? No se calienta la cabeza. Elijamos el punto más fácil y la pendiente. Entonces aquí está. Como pendiente tomé 7/4 y el punto que elegí fue el punto 1,1 y los voy a reemplazar en la fórmula que estamos aprendiendo recién. Entonces, tomo esta fórmula, la copio acá y empezamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la coordenada ahí del punto que elegí yo? El punto que elegí es el 1,1, así que 1. Después viene m, que es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? 7/4, reemplazo. Y después viene x menos x1, que x1 es la coordenada x del punto, en este caso 1 también. Y me queda esta expresión. Hasta ese punto, ¿cómo anduvimos? Bien, profe. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar esto un poquito algebraicamente. Este 7/4 va a distribuir. Cuando yo digo que distribuye, significa que multiplica cada elemento dentro de la paréntesis. Entonces me queda 7/4 por x, 7/4 x. 7/4 por 1, 7/4. Luego este 1 está restando, así que va a pasar al otro lado positivo. ¿Por qué pasa hacia el otro lado? ¿Podría dejarlo ahí? Pasa hacia el otro lado porque yo quiero dejarla ahí solita, para dejarla en su forma principal. Entonces, bien, despejo la i, este 1 está restando, pasa al otro lado sumando, y recuerde que una recta tiene la forma mx más n. Eso quiere decir que de estos dos valores yo tengo que sacar uno solo, y si yo opero esos dos valores llego al menos 3/4. Entonces llegué a esta recta, que es y igual a 7/4 x menos 3/4. Entonces algunos dicen, ya, pero profe, yo ocupo este punto. Y yo en delante también les dije que este punto también pertenece a la recta. O sea, si yo elijo esta pendiente y este punto, ¿llegaré a la misma ecuación de la recta? La verdad de las cosas es que sí, voy a llegar, tengo que llegar. Porque si yo calculé la pendiente 7/4 con estos dos puntos, significa que estos dos puntos pertenecen a la misma recta. Entonces, si yo tomo ahora 5,8 y 7/4, fíjense lo que pasa. Entonces, y si elijo el punto 5,8, me queda pendiente 7/4, punto 5,8, reemplazamos aquí. Entonces, vamos acá. Y 1 es la coordenada y del punto, es decir, 8, m me da 7/4 y x1 la coordenada x del punto, que sería 5. Distribuyo 7/4 por x, 7/4, 7/4 por 5 me queda menos 35/4 y este 8 que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces, si yo meto eso en la calculadora, me queda menos 3/4, que es la misma que nos dio acá arriba. ¿Ya? O sea, da lo mismo qué punto elija yo, siempre y cuando ese punto pertenezca a la recta. ¿Ya? Y la pendiente siempre va a ser una, siempre va a ser la misma. Y aquí, lo que les mostraba al principio, lo que decía en el recuadro fosforescente. Si yo sé que un punto pertenece a una recta, cuando reemplazo la x en ella, me tiene que dar la y que aparece acá. Y eso fue lo que hicimos. Reemplazamos este x1, que es este 1 de acá, y nos dio como resultado y1, y así obtuvimos el punto 1,1. Por lo tanto, este punto pertenece a la recta. Yo sé que el punto 5,8, que fue el que ocupamos en segundo lugar acá, también pertenece a la recta. Por lo tanto, si evalúo el 5, tendría que llegar a 8. Entonces, tomé 5, lo evalué en mi recta, y me dio 8. Y vale 8. Entonces, ahí tengo el punto 5,8. Y después intentamos ver si el punto 7,3 pertenecía a la recta. Entonces, tomamos el x, que es 7, lo evaluamos en la recta, y nos dio que y vale 23. Entonces me da que cuando evalúo es 7 en mi recta, la coordenada y me da 23 partido en 2. Y
eso es totalmente distinto del punto C que tenía yo, que es 7,3. Entonces, el punto 7,3 no pertenece a la recta. ¿Ya? Entonces, hasta acá voy a dejar, chicas, chicos, ¿ya? Después lo que queda viene siendo ejercitar un poco, pero los ejercicios que quedan, que viene siendo determinar la ecuación de la recta para estos pares de puntos y para estos pares de puntos, lo voy a dejar escrito y resuelto abajo. Y hasta ahí nomás llegamos en la clase de hoy día.